Bueno, vamos a empezar a repasar en la clase de hoy los contenidos de micro y macro del trabajo práctico número 18, que corresponde a femenino 1, y el tema que nos ocupa hoy principalmente es útero. El útero, que es un órgano hueco constituido por un fondo, un cuerpo y un cervix, eso ustedes ya lo saben, donde básicamente nos preocupa, las partes principales son el endometrio y el miometrio, ¿sí? El endometrio, que es el recubrimiento mucoso de este órgano, que recubre la cavidad, tiene dos capas principales, la superficial, que es funcional, que es una capa gruesa, que se escama durante la menstruación, y una capa basal, que es más profunda, más estrecha, que tiene glándulas y elementos del tejido conectivo que proliferan y regeneran la capa funcional durante cada ciclo. Y el miometrio, que son tres capas de músculo liso. En las capas internas y externas tenemos el músculo de forma longitudinal, digamos, en tanto que en la capa media, que es muy vascularizada, tenemos básicamente haces de músculo liso dispuestos en forma circular. Bueno, en esta segunda diapositiva vemos una pieza de macroscopía de una histerectomía total. Es un útero que está abierto, donde vemos diversas masas tumorales, ¿sí? Son tumores sólidos, pseudoencapsulados, porque no tienen una cápsula verdadera. Esa pseudocápsula se construye por compresión del tejido fibroso y muscular en la superficie del tumor. Son tumores bien delimitados, que tienen principalmente su vasculatura dispuesta en la periferia de las masas. Son lisos en general, con un color blanco rosado, y lo que los caracteriza es, desde el punto de vista macroscópico, es una superficie trabecular con aspecto espiralado, ¿sí? al corte de las masas. Es bien característico. Este tipo de tumores, que son los leiomiomas, son tumores benignos de músculo liso y son tumores muy frecuentes en la edad fértil de la mujer, ¿sí? Pueden crecer como únicos o pueden ser múltiples, ¿sí? De tamaños variables. Podemos encontrar desde nódulos pequeños hasta tumores mucho más grandes, tumores masivos, y aproximadamente menos de la mitad, 40% de estos tumores presentan algún tipo de anomalía en el cariotipo. Frecuentemente los cromosomas 12, 14, bueno, el 6 también se pueden encontrar alterados. Y en general son todos genes que son factores de unión al ADN que regulan la estructura de la cromatina. Bueno, aquí en este esquema vemos un útero, ¿no? con sus ovarios, con sus anexos, donde tenemos ejemplificados la posición de algunos tumores, de algunos leiomiomas, y depende de su posicionamiento dentro de la estructura, tienen diferentes denominaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los tumores, las masas tumorales que se ubican bien dentro del miometrio, los denominamos como leiomiomas intramurales. Los que están justo por debajo en las mucosas son los submucosos, y los que están justo por debajo de la serosa, los subserosos, ¿sí? Esas son las tres denominaciones de los leiomiomas de acuerdo a su localización. Bueno, aquí en esta pieza de macroscopía también vemos una pieza con diversas masas tumorales.
leiomiomas intramurales que al corte se puede percibir ese patrón arremolinado que permite la identificación de estos tumores desde el punto de vista macroscópico. Por supuesto que el diagnóstico final lo da la histología, pero desde lo macro ya es algo que nos da bien esa característica. Y ahí vemos en la parte inferior la presencia también de un leiomioma submucoso, significando que esta pieza tenía varios tumores. Estamos en presencia de leomiomas múltiples. Aquí en esta imagen macroscópica también tenemos una pieza de histerectomía que está abierta por su cara anterior y podemos observar múltiples masas, múltiples nódulos, múltiples de estas masas tumorales bien definidas, de coloración blanquecina y ese aspecto como fasciculado, ¿sí? Y en este caso la localización es intramural de todas ellas, ¿sí? Los leiomiomas intramurales son los más comunes. Muchas veces los encontramos como nódulos aislados, en este caso tenemos varios, están bien delimitados y como vemos podemos tener un tamaño variable. Hay algunos menores en la parte superior y bastante mayores en el resto de las masas que observamos. En este caso, en esta pieza de histerectomía, vemos un tipo de leiomioma submucoso que lo que los caracteriza y por su localización crecen hacia la cavidad uterina, ¿sí? Entonces tienen una forma de tumoración que también puede llamarse de tipo polipoide, ¿sí? Que protruye hacia la cavidad del endometrio, ¿sí? En algunas ocasiones pueden crecer tanto que hasta pueden salir por el orificio uterino, ¿sí? Protruir hacia el exterior. Bueno, y en esta otra pieza de histerectomía lo que se destaca, porque es prácticamente mayor que el órgano en sí, es la gran tumoración subserosa, es de gran tamaño, que se localiza en la zona del fundus, en la zona fúndica del útero. Estos leiomiomas subserosos crecen hacia la cavidad peritoneal, lo que causa obviamente una protrusión en la superficie del útero, en el peritoneo, ¿no? En la zona peritoneal. Bueno, y cuando vemos la microscopía, la histología de este tipo de tumores, lo que la caracteriza es que son masas bien delimitadas, como dijimos antes, con una pseudocápsula construida por compresión, y histológicamente lo que caracteriza a la masa en sí es los grupos de haces de fibra de músculo liso espiraladas, ¿sí? Dispuestas de manera longitudinal o transversal, pudiendo estar entremezclada con tejido conectivo fibroso, ¿sí? Vemos pocas estructuras vasculares, como dijimos anteriormente, y cuando las encontramos están localizadas en la periferia de las masas y escasísimas mitosis, ¿sí? Prácticamente hay, por supuesto, pero en muy poca cantidad, ¿sí? Aquí vemos una imagen histológica en menor aumento al corte de un leiomioma en disposición para que lo vean con la porción de miometrio. Aquí es otra imagen de un leiomioma donde en un recuadro verde vamos a ver en mayor aumento lo que está en la próxima diapositiva, que es lo que vemos aquí, que es la unión o en el momento de la formación de la pseudocápsula, y lo que vemos de la masa es la disposición de fibras transversales y longitudinales, ¿sí? Entremezcladas con tejido fibroso, que es lo que caracteriza a los leomiomas, y es esta disposición espiralada de las
haces del músculo liso, lo que les da en la macroscopía, o sea, se traduce eso en la macroscopía, lo que los hace distinguibles y característicos al corte de estas masas prácticamente a simple vista. Aquí en esta diapositiva vemos en la comparativa lo que es la histología del miómetro normal, del músculo liso del miómetro normal, como en su disposición, y de cómo lo vemos en el leiomioma, ¿sí? Donde vemos la superposición de los haces de músculo liso, ¿sí? En longitudinal y en transversal, ¿sí? Que es lo que caracteriza este tipo de masa. Aquí lo tenemos en mayor aumento, la masa del leiomioma con haces longitudinales y otros transversales. Es bien característico y donde ya podemos percibir que prácticamente no vemos figuras mitóticas, y también es importante en estos tumores, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, evaluar la densidad de los núcleos, o sea, la celularidad. Lo que vemos en definitiva en la comparativa del leiomioma, que es sobre la imagen derecha, las imágenes derechas son entonces fibras musculares lisas maduras que van en varias direcciones, por lo que encontramos haces longitudinales y transversales, y con una celularidad en el leiomioma que es un poco mayor que el que encontramos en el miómetro normal, y con un arreglo en sus ejes que es mucho más nítido, ¿sí? Que en el miómetro normal, ¿sí? Y estos haces, cuando se entrecruzan, lo hacen, digamos, es por la disposición espiralada que adoptan. Bueno, hasta ahí con los leiomiomas. Lo que vemos aquí es claramente un corte de epitelio del cervix, ¿sí? Un epitelio escamoso estratificado. Hay una capa basal altamente celular, más densamente poblada, y en la progresión hacia la superficie, la transformación de las células poligonales e intermedias hasta las de la superficie escamosa. Como ustedes saben, ese epitelio escamoso estratificado es característico del exocervix, ya que el endocervix está constituido por un epitelio columnar, ¿sí? Y que tenemos lo que llamamos la zona de transformación, que es la zona de transformación entre los dos epitelios, ¿sí? Inicia más en contacto con el endocervix en la parte más interna, y termina bien en el exterior del cervix. Bueno, y esa unión escamocolumnar del epitelio escamocolumnar es la que vemos ejemplificada en esta histología, específicamente la unión ahí donde está señalizando la flecha, y esta zona de transformación es una zona muy lábil del epitelio, muy propensa a sufrir lesiones, a sufrir infecciones, por ejemplo, como las células de esa zona, por ejemplo, como puede ser el HPV, y es por lo tanto una zona donde frecuentemente podemos encontrar áreas de transformación, ¿sí? O transformación maligna por parte de alguna de sus células. Bueno, y lo que vemos aquí es una pieza macroscópica de un cuello uterino, probablemente de una conización, ¿sí? Donde se saca todo el cuello, se reseca por la lesión que vemos ahí en el centro. Es una lesión grande,
generalmente, de una forma general, el cuello uterino tiene que ser un epitelio brillante, liso, sin ninguna lesión, sin ninguna protrusión. Y bueno, aquí vemos una gran masa que afecta todo el cuello. El cáncer de cuello uterino está prácticamente que en el 99% de los casos ligado a la presencia, cuando tenemos el tumor, a la presencia del HPV, que es el virus del papiloma humano. Es un herpes virus, y principalmente las cepas que encontramos, tenemos muchísimos tipos de HPV, pero los de alto riesgo, 16, 18 y algunos otros más, esos son los más frecuentes, generalmente están involucrados en el aparecimiento de este tipo de tumores. Lo que vemos aquí es una citología característica, una toma de muestra de cervix, y en este caso es una citología positiva por la técnica de Papanicolau con esta coloración. Positiva porque observamos la presencia de células anómalas, de células que presentan características que se correlacionan con la transformación maligna, que son esas células de esa extinción más rosada que vemos, con núcleos mucho más grandes comparado con las células que normalmente vemos en este tipo de muestras, que son células más de la descamación, o algunas del epitelio columnar, pero que siempre respetan los padrones de la arquitectura y de la morfología de las células. Estas células tienen alterado de gran manera la relación núcleo-citoplasma, lo que nos da una citología positiva para la presencia de alguna alteración neoplásica. En cuanto a las lesiones que vemos, en las lesiones histológicas que vemos que se relacionan con la citología, por ejemplo, que vimos en la diapositiva anterior, ustedes saben que tenemos lesiones de bajo grado o L-sil y de alto grado H-sil, que se correlacionan con lo que se clasifica o se clasificaba como SIN2 o SIN3, y el SIN3, que ya se considera como un carcinoma in situ, ¿sí? Además del carcinoma in situ o del carcinoma invasor, ya cuando hay invasión más allá de la membrana basal y bien adentrado en el epitelio, tenemos la definición de lo que es el carcinoma microinvasor, que es lo que vemos en esta imagen, donde encontramos nidos de células neoplásicas, de células transformadas, en hasta 5 milímetros de profundidad y hasta 7 milímetros de diámetro. Si las lesiones se presentan dentro de esas características, hablamos entonces de carcinomas microinvasores. Más allá de eso, ya es considerado carcinoma invasor. Bueno, y hablando un poco sobre el endometrio, vemos en esta histología un corte de endometrio proliferativo con glándulas rectas de la primera mitad del ciclo ovárico. El epitelio superficial es cilíndrico simple, similar al de las glándulas, y el estroma es cerrado con núcleos bien próximos entre sí. Y lo que vemos aquí en esta histología en contraposición es un tipo de patología que es la que denominamos hiperplasia endometrial, que se define como la proliferación aumentada de las glándulas endometriales en relación con el estroma en un endometrio normal, ¿sí? Y esta patología es una de las causas más comunes de una hemorragia normal en las pacientes, ¿sí? Esta proliferación del endometrio es por una
estimulación estrogénica prolongada, ¿sí? O sea, por la acción de los estrógenos sin el efecto compensador de la progesterona, ¿sí? Es común, afecta en general a pacientes menopáusicas asintomáticas y a un porcentaje de pacientes posmenopáusicas que presentan episodios de sangrado. Y por otro lado también se relaciona con mujeres que tienen ciclos anovulatorios, ¿sí? Y es importante porque se relaciona con el aparecimiento de el carcinoma de endometrio, ¿sí? El carcinoma endometrial. Bueno, en relación a la clasificación de la hiperplasia de endometrio, básicamente la dividimos o la clasificamos de hiperplasia no atípica e hiperplasia típica, que es lo que también se conoce como neoplasia intraepitelial endometrial. En estas histologías que vemos aquí son ejemplos de hiperplasia no atípica, que se caracteriza por el incremento de la relación entre glándulas y estromas, y las glándulas las encontramos con variación en forma y tamaño, muchas veces dilatadas, ¿sí? Muchas veces bien dilatadas, prácticamente formando como cisternas, aunque también pueden estar adosadas entre sí, ¿sí? Aunque hay cierta cantidad de estroma interpuesto, como vemos en la imagen más de la derecha, ¿sí? Este tipo de hiperplasia no atípica rara vez progresa a adenocarcinoma, entre el 1 y el 3%, más o menos 4%, pero sí en ocasiones evoluciona a un patrón que llamamos de atrofia quística, ¿sí? Cuando deja de estar bajo la influencia de los estrógenos. Y lo que vemos aquí en estas histologías es claramente diferente a lo que veíamos en las histologías anteriores, y esta es la hiperplasia atípica, ¿sí? Donde vemos patrones mucho más complejos de glándulas proliferantes que tienen atipía celular. Las glándulas pueden presentarse como estructuras más ramificadas, las células son mucho más redondeadas, con núcleos grandes, con cromatina abierta, nucleolos prominentes. Y en general las características histológicas de esta hiperplasia atípica se solapan muchísimo con las características de el adenocarcinoma bien diferenciado, ¿sí? De endometrio. Y bueno, claramente esta hiperplasia típica es la que más relación tiene con el aparecimiento posterior o con la evolución de las lesiones hacia un adenocarcinoma. Y hablando de carcinoma endometrioide, es la imagen que vemos aquí en esta pieza macroscópica de una histerectomía, donde está señalizado la porción que representa el miometrio, el cuello uterino y el tumor, ¿sí? El tumor endometrioide. Estos tipos de tumores pueden tener formas de masas polipoideas más localizadas, o también presentarse como masas de una neoplasia con infiltración en forma difusa, y la diseminación de esos cuadros suele ser inmediatamente la invasión al miometrio y cavidades adyacentes con la evolución de la neoplasia. Aquí en esta tabla que está en esta diapositiva vemos las características principales del carcinoma endometrioide, de los que tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que más se relaciona con la hiperplasia, y el tipo 2 con el carcinoma intraepitelial, ¿sí? Endometrial o seroso. Entre el tipo 1 y el tipo 2 también se diferencia la edad un poco de las pacientes. El tipo 2 lo encontramos en pacientes un poco de mayor edad. El tipo 1, que es el endometrial, es el más frecuente, es el 80% de los casos de carcinoma endometrial son de tipo 1, ¿sí? Y generalmente son lesiones bien diferenciadas que asemejan o recuerdan a glándulas proliferativas.
Y el tipo 2 generalmente aparece sobre una base de atrofia endometrial, ¿sí? Y generalmente siempre son tumores poco diferenciados, o sea, mal diferenciados, dentro de los cuales el más común es el seroso, ¿sí? Bueno, el tipo 2 suelen ser mucho más agresivos que los de tipo 1, que son de más crecimiento lento, y también la diseminación es intraperitoneal y linfática, mientras que el tipo 1 es básicamente linfática. Aquí vemos una preparación citológica de un adenocarcinoma de endometrio. En este caso es un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Vemos un grupo de células tumorales indiferenciadas, y lo que podemos apreciar es el detalle de la estructura de la cromatina, que lo vemos como delicadamente en el núcleo, y el nucleolo bien prominente, que son características y concordantes con un adenocarcinoma. En cuanto a los grados histológicos del carcinoma endometrioide, tenemos básicamente tres: bien diferenciado, moderadamente diferenciado o mal o poco diferenciados. En este caso vemos la histología de un adenocarcinoma endometrio bien diferenciado, con arquitectura glandular conservada, pero donde no vemos estroma superpuesto entre las glándulas. En esta histología a bajo aumento también vemos un adenocarcinoma endometrioide bien diferenciado, pero con un patrón de crecimiento exofítico, ¿sí? hacia la luz, ¿sí? del órgano. En este caso vemos una histología de un adenocarcinoma endometrio moderadamente diferenciado, que sería el grado 2, donde ya se nota que la arquitectura glandular se mezcla con áreas sólidas, ¿sí? Vemos células con núcleos abiertos, cromatina fina y nucleolos prominentes. Y en este caso, en esta última histología, vemos un adenocarcinoma endometrio pobremente diferenciado o mal diferenciado, con un patrón sólido prominente, ¿sí? Generalmente en este grado 3, más del 50% de la lesión suele estar representado por un patrón sólido, ¿sí? No tan glandular. Y en cuanto a la estadificación anatomopatológica de los carcinomas endometriales tipo 1 y tipo 2, tenemos que en el estadio 1 el carcinoma está limitado al propio cuerpo del útero. En el estadio 2 afecta al cuerpo del útero y al cuello uterino. En el estadio 3 el carcinoma se extiende ya hacia afuera del útero, pero no superando la pelvis verdadera. Y en el estadio 4 sí ya se extiende y supera la pelvis verdadera, o afecta mucosas de vejiga o recto.